Tijuana. Tijuana. Tijuana Tijuana. Tijuana is innovation and manufacturing at a world-class level. is skilled and high-tech industrial labor. Is San Diego's business and economic partner. Is the gateway to a smarter border. Is a dynamic destination and our gateway to Mexico. Is diverse and inclusive. Is binational and bicultural. Is a hub of art and cultural innovation. Is surprising, a place that will open your eyes. Is a treasure trove of wonderful food, beer, and wine. Is part of San Diego's binational community. Is social innovation and philanthropy. Is San Diego's innovative, dynamic, and vibrant collaborator. Tijuana is an open and plural society, a cluster of many communities that welcomes everyone. Tijuana is our friend, our neighbor, and our partner. Tijuana. 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 Tijuana is the future. Qué gusto el día de hoy. Buenas tardes. Pues estamos de manteles largos. Tenemos a nuestra queridísima Carmen Cuenca el día de hoy en este webinar A Tiempo y Bien. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos, como siempre, a José Galicot. Buenas tardes aquí en este webinar binacional. Buenas tardes. Gaby Palazuelos, como siempre, tras bambalinas, y estamos muy contentos de tenerlos ahora. Saludamos a todos nuestros amigos de Facebook y les recordamos que pueden poner sus preguntas. Aquí estamos pendientes de recibir todas sus preguntas, comentarios, etcétera. Queremos que sea un webinar siempre interactivo y le damos las gracias a FIMUBAC, al CDT, Sintoniza Sin Fronteras, Ciudad Tijuana, 4 Comunicación, Empleo para Todos, Startup Tijuana, Binacional Tijuana Innovadora, Arte en la Industria, Casa de las Ideas Líderes y Tijuana Verde, por supuesto, Innovamoda, que nos están retransmitiendo y desde donde estamos pendientes de sus preguntas. Pues bueno, en este webinar que tenemos la 4ª temporada en A Tiempo y Bien, como les decía, nos acompaña Carmen Cuenca. Les voy a leer un poquito de su biografía, pero conforme vaya siendo la plática, pues van a ir descubriendo todas las cosas que ella ha hecho y por qué consideramos que es una representante de todo este ambiente binacional. Ella fue directora del Museo Rufino Tamayo, es historiadora de arte por la Universidad Iberoamericana, fue directora del Museo de Arte Contemporáneo, como les decía, de Limba, Rufino Tamayo, subdirectora de Artes Visuales del Centro Cultural Tijuana, curadora e investigadora del Departamento de Investigación del Museo de San Carlos de Limba, fue agregada cultural y directora ejecutiva del Instituto Cultural Mexicano en San Diego, California, y cofundadora de todas las versiones de Insight, que es un proyecto de arte público Tijuana-San Diego. Ella consolidó el encuentro y lo posicionó a nivel internacional, Insight 94, Insight 97, Insight 2000-2001, Insight Casa Gallina y actualmente Insight Prácticas Artísticas en la Esfera Pública. Ella ha sido miembro, por supuesto, de diferentes consejos y patronatos, como el Children's Museum of San Diego, el Atheneum Museum and Arts Library en La Joya, el Patronato de Arte Contemporáneo y del Comité Académico del Museo Público y Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Además, ha sido maestra y ha sido invitada en la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Rennes en Francia, del ITESO, del Museo de Fine Arts de Houston, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, de la Iberoamérica y conferencista en eventos académicos internacionales. Carmen, qué gusto tenerte el día de hoy aquí. No, mil gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. ¿Empezamos, señor Galicot? Listo. Carmen, ¿dónde nace usted? Platícanos un poquito de su background, de su vida, de su escuela, un poquito de sus estudios y luego descubriremos el misterioso tema de cómo crear arte donde nadie quiere, donde nadie se decide. Así que cuéntenos. Bueno, mi historia se inicia en la Ciudad de México. Nací en la Ciudad de México y también estudié en la Universidad Iberoamericana. Estudié Historia del Arte.
En ese momento fue en los años 80, realmente mi interés estaba centrado en el arte moderno y contemporáneo, pero también yo creo que siempre he sido muy curiosa y estaba muy interesada en el trabajo dentro de los museos. Inicié también mi carrera muy joven. La verdad fueron muy atrevidos en contratarme en el Museo de San Carlos. Éramos investigadoras, la mayoría mujeres, que estuvimos trabajando ahí, que tuve una tutora estupenda que fue Graciela de la Torre, que bueno, ustedes la conocen muy bien, que ha sido directora de muchos de los museos de México. Y en ese momento, pues bueno, me inicio dentro de la práctica en los museos, lo importante de la investigación y del trabajo en público. Y dura 9 años mi trabajo en México, también dando clases en la universidad. Y posteriormente, por una decisión personal de salirme de la gran ciudad, dije, bueno, ¿por qué vamos a seguir viviendo? En ese momento la contaminación era tremenda, ya el tráfico estaba bastante difícil. Y bueno, había una conexión con el norte de México, ¿no? Había una conexión es la frontera, siempre nos había llamado la atención a toda la familia, porque acabamos llegando todos los hermanos a vivir aquí y ahora sí que todos somos fronterizos, binacionales o transnacionales. Y decidimos irnos a Tijuana. Yo tenía 2 niñas chiquititas, 6 meses y 2 años. Pensé ingenuamente, fue muy interesante eso, porque dije, bueno, el CECUT, Centro Cultural Tijuana, puede ser el lugar donde puedo llegar, pues automáticamente, ¿no? Porque estaba trabajando yo para el Instituto Nacional de Bellas Artes y sabía yo del Centro Cultural, había traído 2 exposiciones que habíamos prestado del Museo de San Carlos. Y bueno, me vine a Tijuana y llegué a Tijuana en 1989, o sea, ya 35 años. Realmente a buscar qué iba a hacer yo ahí, ¿no? La idea de estar en Tijuana fue, por un lado fue fascinante porque era descubrir un lugar una ciudad en que sabes de ella, muchos han sido de paso, o sea, es para ir a San Diego, o vienes un tiempo y vas a Ensenada o vas a otro lugar, pero quedarte a vivir en Tijuana fue muy interesante, ¿no? Fue una época también en que llegamos, creo que un grupo de profesionales en diferentes prácticas de la Ciudad de México, de Guadalajara, y como siempre ha sido una ciudad muy, pues de todos los migrantes y además abierta a recibirnos, empezamos a trabajar y bueno, se me ocurrió, ¿por qué no? Ahora sí que en las torres que están viendo detrás de Claudia y usted ahí en las torres, había una galería. Y esa galería se llamaba Picasso Miró Dalí. Era una galería que tenía reproducciones de estos artistas y tenía algunos artistas contemporáneos. Me encantó la idea de visitar la galería. Cumplía la ciudad de Tijuana 100 años. Había una gran exposición que se llamaba del centenario de la ciudad, que eso me parecía a mí fascinante también, que una ciudad joven, tan joven, diferente a México, que estuviera yo viviendo en ese lugar. Y bueno, entre ir buscando qué hacer, me presento en esa exposición, ahí me encuentro con un colega muy querido que mucha gente conocimos en Tijuana y que venía de la Ciudad de México, era de otro lugar, era Constantino Lameiras, fue un museógrafo súper importante en México, él trabajó en el Museo de Antropología y bueno, yo había trabajado con él como los museógrafos antes pasaban de museo en museo ayudándonos a montar exposiciones cuando México era mucho más pequeño. Y bueno, Constantino me dijo, ¿por qué no te quedas con esta galería? Los dueños se van a ir a Guadalajara, se regresan. Y bueno, creo que lo decidí muy rápido porque en marzo, para septiembre, yo abrí la Galería Carmen Cuenca en la ciudad de Tijuana con el entusiasmo de traer artistas y de conectarlos con la frontera de México y Estados Unidos, ¿no? Eso era uno de los puntos importantes. Y también estaba en el Centro Cultural Tijuana tomando posición Pedro Ochoa en su primera vuelta. Y era precisamente un momento muy interesante porque decía, bueno, yo soy historiadora del arte, tengo todo este background, interés en hacer exposiciones, en apoyar la producción artística. Y me autopresenté y dije, bueno, ¿por qué no empezamos a trabajar?
juntos a traer exposiciones aquí a Tijuana. Y eso fue un poco mi historia de cómo llegué y cómo me empecé a conectar con la sociedad en Tijuana, ¿no? Ok, pero estás hablando ahorita todas las cosas que tú hacías en Tijuana, ¿no? Pero estabas viendo hacia el centro y hacia Tijuana, ¿no? Y de pronto es cuando, ¿en qué momento te conviertes en binacional o en qué momento descubres las dos Mira, regiones? yo creo que La región. el emigrar al norte y específicamente a Tijuana, en esta esquina del mundo, yo creo que siempre estuvo en mi mente la binacionalidad, ¿no? O sea, estar cerca de los Estados Unidos, creo que era uno de los intereses más importantes, es poderte mover entre estos dos mundos tan diferentes, en el que podía yo estar cerca viendo lo que estaba sucediendo en San Diego primordialmente y en Los Ángeles, con mi conexión en México y en Tijuana. Entonces siempre hubo un impulso de estar cerca de lo binacional, aunque en ese momento no entendía yo bien qué podía significar eso, pero me parecía fascinante que cruzáramos la frontera para cualquier cosa, ¿no? El cine, por ejemplo, eso de que íbamos al cine, no había todavía cine en Tijuana, ni Cinépolis, ni todo esto. Entonces íbamos a Hillcrest al cine. Vas a cenar, los museos, era nada más el Secut. La cuestión binacional también, eso era interesante, o bilingüe, ¿no? También era que me interesaba. Y bueno, en esto, en ir y venir, también conozco a toda la escena artística y a los fundadores de Insight, muy en inicio, en 1992, precisamente de la Galería Labrón 89, Michael Critchman y Mark Quint abren un espacio que se llamaba Quint and Critchman Project, también en el 89-90. O sea, coincidimos en ese momento los dos, en el que a mí me interesaba traer artistas del centro del país a representar y representar artistas de Tijuana y de Baja California. Y ellos, después de la caída del muro de Berlín, les interesó mucho traer artistas de la parte este de Europa a California. Y para mí me pareció fascinante que fuera un espacio de residencia. Esto no se oía en ese momento de que fueran proyectos de residencia. Ahora hay muchas residencias en el mundo y los artistas van de residencia en residencia a producir su trabajo, pero en ese momento no. Y también que fuera una galería de proyectos de arte instalación, arte público, arte en contexto, que también era otro concepto sumamente nuevo. No teníamos este conocimiento. Y a mí como historiadora y por un lado también interesada en qué es lo que se estaba produciendo, pues empezamos a tener relación. Y Insight es un proyecto que nace en la frontera de México y Estados Unidos, precisamente en una organización no lucrativa. Es un proyecto que no es lucrativo, es una asociación civil en San Diego, con la idea de colaboración interinstitucional, que ese es otro concepto de colaboración, el que las instituciones, museos, galerías, bibliotecas públicas, centros culturales, sobre todo de México y en Estados Unidos, en las dos ciudades, pudiéramos tener la oportunidad de hacer un proyecto juntos. Eso fue el inicio. Y bueno, ahí empieza así que la punta del iceberg de qué fue lo binacional, ¿no? Si le preguntaras a Michael ahora, que él creía que, bueno, llegar al Centro Cultural Tijuana era encontrarse como fuera un museo independiente, como son los museos en Estados Unidos. Y ahí se encuentra con que pues realmente el Secut era una representación de la federación y que forma parte de, en ese momento era el Consejo para la Cultura y las Artes en México, lo que era el CONACULTA, que ahora ya es Secretaría de Cultura. Pero bueno, entonces empieza uno a revelar lo interesante de colaborar, lo que es la colaboración, que sigue siendo uno de nuestros pilares de la organización, lo binacional, que se dé en las dos ciudades o en los dos países, para conocernos mutuamente, la producción artística, que ese es algo que producir arte, en ese sentido son artistas
en la esfera pública, ahora hablamos porque claro, bueno, no es solamente el espacio público en lo que antes entendíamos como fueran los parques o fuera de las instituciones, sino ahora también la esfera pública, bueno, en lo que estamos, ¿no? En el Internet, en otros ámbitos mucho más amplios, que bueno, pues es una trayectoria también de Insight, pues ya de 33 años, ¿no? De estar trabajando esta idea de lo binacional. No, y además estábamos platicando de qué diferente era para las generaciones que nos están viendo, cómo el proyecto de Insight vino a ser disruptivo porque puso en la mesa conceptos, propuestas, trabajo colegiado, boards de consejos de los dos lados. Yo te quisiera preguntar, Carmen, ¿cómo se fueron dando los desafíos en este mundo donde tenías que trabajar ya con inversionistas, con gobiernos, con, con artistas, ¿no? En dos idiomas, en dos sentidos del humor, en dos ritmos de trabajo? Pues mira, fue paulatino, aunque, aunque de repente se cambió completamente el panorama. En los 90 ya estaba yo también trabajando en el Centro Cultural Tijuana, al inicio. De hecho, es muy interesante que lo fascinante de que pudiera yo trabajar con artistas en producción artística y también asesorar en las exposiciones en el Centro Cultural Tijuana. Esto es 94, que también es un año muy, muy difícil. Sabemos que es el asesinato de Colosio, toda la problemática de Chiapas, o sea, el cambio de gobierno. 94 fue un año que yo creo que fue un parteaguas en muchos sentidos y para Insight también fue sumamente importante. La historia se inicia, como todas las historias, muy caseramente, podría yo decir. Los americanos, en este caso los curadores, y nosotros no teníamos esa figura de curaduría en Tijuana, vienen un año antes, en el 93, al Centro Cultural Tijuana, a invitarnos a participar en este festival de arte público, en el que la idea era que colaboráramos. En ese momento éramos 38 instituciones de ambos lados de la frontera. Y eso quiere decir que desde la Casa de la Cultura más pequeña y biblioteca pública, municipal, estatal y federal, que eso fue otro de mis retos, porque también recordaremos que 89 Baja California es el primer estado que cambia de partido y entonces está Rufo en el gobierno y entonces tenemos un partido político en México que es la Federación, que es el Centro Cultural Tijuana, que se convierte en un centro que podría decir muy fuerte del PRI y también de lo que significaba el Centro de México y la Federación. Luego el Estado, que ya bueno, era un Estado diferente, que además era otro partido, otra política interna, y luego el municipio, que también todavía estábamos con diferentes, con el PRI, con el PAN, uno y el otro. Y ahí se me ocurre algo interesante, ¿cómo vamos a trabajar? Cuando terminamos la junta con los americanos, que era Michael Crichman, Mark Quint, Sally Yard, la curadora, historiadora del arte de San Diego, que iniciaron esta idea, nos invitan y dicen, bueno, cada institución va a invitar a sus curadores y artistas, y en ese momento era una organización paraguas, ¿no? En la que nos daban visibilidad, organización, y que además eran publicidad de alguna manera y una publicación. Pero cada institución éramos responsables de nuestra producción artística y de nuestros presupuestos. Entonces, en eso inventamos varios y creo que con mi interés de la colaboración, de invitar no solamente al Estado, al municipio y al SECUT a colaborar, sino también al Colegio de la Frontera Norte y a la UABC, que tuvieran una representación estas grandes instituciones, sobre todo el COLEF y la UABC, que tenían los profesionales en otras áreas, en arquitectura, en diseño, en sociología, en migración, en todos los estudios de posgrado del COLEF. Y realmente eso, hicimos un grupo de colaboradores que seleccionamos proyectos para representar, y además me acuerdo de esa preocupación, decía, bueno, México
tenemos que sacar la casta, tenemos que representar a nuestro país y a Tijuana y a Baja California con lo mejor que tenemos. Entonces nos fuimos a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Bellas Artes. Pedro tuvo el bien apoyar esta noción de decir, bueno, esto es un proyecto más allá de Baja California, es un proyecto nacional. Y sobre todo que la centralización era también un tema en esos momentos. O sea, cómo descentralizar la cultura, cómo descentralizar los recursos en México. Y porque seguía siendo muy, muy centralizado el trabajo. Y bueno, en ese momento también con fortuna estuvo Gerardo Estrada como director de Bellas Artes. Él había sido director del Programa Cultural de las Fronteras en México, en toda la frontera México-Estados Unidos. Conocía muy bien el trabajo fronterizo, y eso es una gran ventaja, un gran político y con una gran visión que dijo, esto suena muy bien. O sea, probablemente no entendía a bien el impacto artístico que podría ser, pero sí le interesó que la binacionalidad y el colaborar con México y Estados Unidos no solamente es un pacto de trabajo, sino que hay que entender las dos culturas, ¿no? Y bueno, el board o la mesa directiva era binacional. Por primera vez los americanos también, si vamos a trabajar juntos, dicen, bueno, pues hay que invitarlos, ¿no? Y bueno, ahí empiezan las diferencias. Muchas de los en Estados Unidos, para los que no están muy familiarizados, las instituciones son privadas en su mayoría, están basadas en donativos y en apoyos privados, desde museos, casas de cultura, bibliotecas públicas, todas las organizaciones. Hay muy pocos de gobierno, como sería el Smithsonian, y la estructura que tenemos de México pues es una estructura heredada de los europeos, ¿no? Más francesa, en la que sí hay una organización federal, estatal, municipal para el apoyo a la cultura y es pública. Esa gran diferencia creo que fue muy fuerte para planteamiento binacional, pero también muy rica porque nos empezamos a dar cuenta ambas partes las fortalezas. O sea, económicamente, por supuesto, los Estados Unidos tienen una economía mayor, California tiene una economía enorme. La filantropía y el apoyo al arte es parte de una cultura anglosajona que nosotros no tenemos como latinos, en que realmente nos ha costado mucho más trabajo apoyar a los proyectos, ¿no? Pero sí tenemos esta infraestructura de lo que decíamos, lo que es en especie, o sea, la infraestructura. O sea, el Centro Cultural Tijuana fue nuestra sede durante todas las versiones, bueno, 5 versiones o 4 versiones, en que aquí está la oficina, aquí está el teléfono, en ese momento era el fax, así está todo, la fotocopiadora, lo que necesitaras, ¿no? Transporte, algunos boletos de avión, luego lo que venían del municipio. Y creo que fue interesante poner a todo el grupo del Estado a trabajar este tema y invitar a los artistas de ese momento, ¿no? Que ese es lo fundamental del proyecto, es cómo apoyar a la producción artística. Y bueno, en Tijuana en ese momento teníamos un grupo de artistas muy importantes. Estaba de regreso Marta Palau, estaba trabajando en Baja California, el maestro Álvaro Blanca, o sea, maestros que ya tenían una trayectoria, y luego una generación de los que empezaron a trabajar también en los 90s y 2000, como Franco Méndez Calvillo, también los maestros como Enrique Ciapara, y bueno, y el R, o sea, que fue Marcos, era muy joven, muy joven, y él fue uno de los artistas que participa en esta versión del 94, que probablemente se acuerden, que fue en el Scoot, hizo una versión de una instalación muy importante que fue poner en evidencia la problemática de Cartolandia, de estos asentamientos humanos irregulares en las ciudades, muy particular de las fronteras, de migración, en las que hay estos asentamientos en todos lados que tienen que irse
ir mejorando, y era la idea del Centro Cultural Tijuana. Fue construido en 1982 precisamente en lo que es ahora la zona Río, la zona, podríamos decirle, más moderna en ese momento de la ciudad, y él hizo una réplica de una de estas casas de Cartolandia en el Centro Cultural Tijuana. Y bueno, llamó mucho la atención ese proyecto, más muchos otros que hicimos, ¿no? Entonces, la parte de la mesa directiva y de cómo administrar el proyecto, ¿no? En sí, del 94, creo decir que eran 74 proyectos, enorme lo que pasó en Insight. Creo que en ese momento era importante incluir a muchos, todas las organizaciones que quisieron participar. Los presupuestos varían de miles de dólares a pocos pesos. Y ahí empezó como una dinámica de decir, bueno, este programa binacional también tenemos que buscar igualdad de trabajo, ¿no? O por lo menos estar tratando de dar la misma oportunidad de un lado a otro, ¿no? Algo que te comentaba que ahora puede sonar muy lógico que se pagara honorarios a los artistas, ¿no? Entonces, en el planteamiento en el consejo de decir, bueno, los artistas necesitan vivir de su trabajo. O sea, en México tenemos esta tradición de que te invitan a dar una plática y es gratis. El libro, presentarlo en gratis. Una exposición y es gratis. O sea, todo esto impacta a la economía y la producción artística. Y en el caso de Insight, después del 94, que hubo muchas diferencias, como inicio de pacto de colaboración entre dos países y dos idiomas y dos culturas, tomamos al terminar se hace una evaluación, que esto es algo interesante del proyecto. Se evalúa el impacto, también como tenemos que recabar los fondos para poderlo realizar. Claro. Tenemos una institución. Y ya en el 97, que fue la siguiente versión, que empieza un año antes, se hizo una decisión administrativa mucho más fuerte, que ahí es el momento en que yo creo que empezamos a llamar a Insight como proyecto binacional. Tal cual, porque yo en ese entre el 94 y 97 me fui de agregado cultural a San Diego. Fue una oportunidad también enorme para entender lo binacional. Trabajar en el gobierno mexicano, en comunidades mexicanas en el extranjero y en la parte cultural, me dio una visión también muy particular y además un entendimiento de cómo poder tener recursos, no solamente recursos económicos, sino recursos sociales y de recursos de trabajo humanos para poder realizar más proyectos con este carácter binacional. Napoleón decía que la audacia, siempre la audacia, y ustedes son un símbolo de audacia. Hicieron cosas, elementos maravillosos que llamaban la atención y que excitaban la imaginación, y que, por ejemplo, el famoso cañonazo a través de la frontera, el famoso caballo binacional de Troya, y cosas que realmente tuvieron, a mi gusto, trascendencia y profundidad, pero además eran audaces, eran valientes, eran novedosos. ¿Qué opinas de esto y qué más podemos hacer si continuamos con esta senda? Yo tienes mucha razón, Pepe, porque fíjate que la idea creo que el lugar es también como te invita a hacer cosas con una, pues sí, una audacia o con una idea mucho más, dejar un poco las tradiciones o el trabajo que constantemente se hace en las organizaciones, ¿no? Yo he podido reflexionar un poco por qué seguimos haciendo esto, ¿no? Porque después de varias versiones dices, bueno, ya 30 y tantos años y seguimos insistiendo en que puede haber una manera diferente de ver el mundo.
Y definitivamente para mí el arte es un transformador humano y la cultura es uno de los bienes más importantes, las riquezas de los espacios, ¿no? Y cuando llegas al norte, mucha gente dice, bueno, es que aquí no hay cultura, aquí no hay arte, y es todo un debate del centro a la periferia y del centro en la frontera, y realmente hay muchísimo que se ha hecho aquí, ¿no? Y hay mucho que hacer. En la parte de la producción artística, yo creo que se lo debemos a que Insight ha invitado a curadores y artistas. O sea, somos una organización en que creemos fielmente que el artista tiene maneras de decir las cosas de una forma muy diferente a lo que pudiera decirlo un político, a lo que pudiera decirlo en otros ámbitos. Hay una visión de lo que podamos decirle de la claridad del presente y una búsqueda de un futuro de muchos de los problemas. Tijuana y San Diego, como sabemos, es una esquina importantísima, no solamente para los dos países, pero es la entrada a Latinoamérica y la entrada a Latinoamérica de todo el norte. Y el lugar fue fascinante para los artistas que invitábamos de diferentes partes del mundo, diferentes partes de América en un inicio, era venir a investigar y que este concepto de investigación es estudio de campo, y a los locales es ver con profundidad su lugar, o sea, no solamente en tratar de imitar o copiar otras instituciones o otros trabajos que se hacen en otros lados, sino cómo ser originales en cierta forma y cómo sacar también provecho de dónde estamos viviendo. Y creo que esa es parte de la audacia de que sí, el curador y el investigador, el artista, pues claro que a los organizadores que somos nosotros, los que somos los ejecutores del plan, nos pone muchas veces en predicamentos fuertes, o sea, en predicamentos en que no son nada más de la institución, sino que, bueno, así como políticamente son piezas muy fuertes de política, o sea, ese caballo de Troya que Marcos Ramírez nos presenta como un proceso de un proyecto que tiene dos cabezas, que se va a poner en la frontera, en medio de México, Estados Unidos, donde estaba, porque ya no está el edificio que estaba en la Puerta México, que la mitad del caballo está en Estados Unidos, la mitad en México, y que tienen estas dos cabezas, y que te pone a pensar en quién influye a quién es más poderoso que quién, o sea, quién está, es el ir y venir de esta frontera, y cuando vivimos aquí nos damos cuenta de estos dos poderes tan fuertes, ¿no? Por cierto que esa pieza también fue símbolo para nosotros de sí se puede, ¿no? O sea, pedir el permiso, porque Insight siempre ha trabajado pidiendo permiso. No quiero decir que siempre me lo dan, ni me lo dan por escrito, pero tampoco no me lo dan, porque cuando trabajas con migración, Border Patrol, Estados Unidos, México, y todo eso, hay temas en que mejor no nos metemos en papeles o contratos y demás, ¿no? Que es otro de los temas que me preguntan, oye, ¿y tienen contrato con lo que hacen? Y digo, no, realmente estamos trabajando siempre en un riesgo, pero también en una confianza, y también creo que la trayectoria ha dado confianza, ¿no? Del caballo de Troya, que fue en el 97, al Human Cannonball, o sea, este hombre bala, que fue el proyecto de Javier Telles, que cruza la frontera de playas de Tijuana hacia el estuario de Imperial Beach en San Diego, fue una trayectoria de muchos años en que yo creo que hasta en la frontera nos conocían, ¿no? O sea, ya había como las aduanas, migración, porque se convirtió, creo que era muy emocionante en los momentos en que estaban trabajando los artistas en Tijuana y en San Diego. Pues había una embajada de 20, 30 artistas de diferentes partes del país y del mundo que estaban trabajando, ¿no? En el espacio público, en algunas instituciones. También pusimos a colaborar, que eso es también súper interesante, que Insight hemos podido hacer, es esta plataforma de colaboración. Como nosotros no somos museo, no coleccionamos, no nos quedamos con la obra,
Somos una organización civil sin fines de lucro, no somos universitarios, no somos académicos, entonces tenemos todas estas facetas, invitamos a que colaboren con nosotros. Entonces ha habido esta posibilidad de que, por ejemplo, la Universidad de San Diego, UCSD de California, podía tener un diálogo y colaboración con el Colegio de la Frontera Norte o con el UABC o con el CETIS, antes de que hubieran estos proyectos binacionales institucionales, sino que decían, ¿por qué no? O sea, si ustedes invitan a un colaborador, un académico, y para nosotros pues era también abrir a los artistas, investigadores, que les podían hablar del tema de fondo, el tema sobre la migración, sobre la política, sobre el agua, problemáticas del agua, problemáticas de tráfico, de urbanismo, o sea, miles de temas, ¿no? Entonces, sí creo que hay características de audacia y creo que también hay como una pasión por el trabajo, ¿no? Creo que esa parte también creo que es la que te motiva todos los días y tú lo sabes muy bien porque tú estás muy apasionado con todo lo que haces, que hay que levantarse y decir, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer, no? Hay que seguir el futuro. Tenemos algunos saludos en el Facebook. Pati García dice, qué gran historia. Rocío Sánchez, saludos. Carmen Cuenca. Ana Elena Ordorica, felicidades, Carmen Cuenca, por tu gran trayectoria. Tico Orozco, saludos a Carmen Cuenca. Cuántos recuerdos de los Insight, maravilloso proyecto. Silvia Luz, muchas felicidades, Carmen Cuenca. Y bueno, te quiero preguntar algo para las nuevas generaciones, Carmen, que sin que nosotros podamos decir que ser ejemplo o algo, sino que somos, ¿no?, producto de una historia personal, pero, o sea, tú y los equipos que has formado son innovadores, son disruptivas, pero tienen una gran cualidad en la diplomacia, en cómo estar, ¿no?, haciendo que todos negocien y todos sacrifiquen poquito, pero ganen poquito. Le das expresión a un sinfín de artistas y además dignificaste en la región el trabajo artístico, que la gente tiene que ser pagada, es un trabajo, es un número en el Producto Interno Bruto, educaste también a la gente que hace colecciones, sensibilizaste sobre el orgullo de pertenecer a una región. Y son cualidades que no solamente tuviste en Insight, sino en cada uno de los lugares en que has estado, ¿no? El Rufino Tamayo lo ampliaste, le pusiste nombres a los inversionistas que sacaste. Todas esas cosas siempre han sido tema de controversia, ¿no? Has trabajado con grandes arquitectos, ¿no? En esto. Después te vas con Casa Gallinos. Es una cualidad del trabajo tuyo como líder. Entonces, ¿a qué le das, si tuvieras que dar una recomendación o un consejo a estas nuevas generaciones, a los milenios, a los zetas y a estas nuevas generaciones que tienen acceso a toda la información? ¿Qué les puedes dar que es una cualidad totalmente humana? Bueno, yo creo que parte de todo eso, además de que mil gracias por todo esto, y los saludos a todos los demás que hemos sido colegas y colaboradores, que eso me encanta. Yo creo que el trabajo de grupo a mí me entusiasma muchísimo y intergeneracional. Creo que para todos los jóvenes hay que escuchar a los que no son tan jóvenes, seguir ejemplos de pasión, de trabajo. Yo creo que algo que recomiendo a mis hijos, a mis familiares, a los jóvenes tienes que encontrar la pasión en lo que tienes que hacer, porque yo creo que eso te da una gran fuerza y una credibilidad en que tu trabajo va a ser importante o de alguna manera tiene un lugar en la sociedad, ¿no? Pero otra de las cosas también que me parecen sumamente importantes es ser muy curiosos, o sea, no detenerte en solamente lo que está pasando tan rápido. Creo que ahora todo es muy rápido, las imágenes, los temas, las lecturas, sino también detenerte a la investigación de las cosas, ¿no? O sea, estudiar más
y no quiero decir estudiar de estudios académicos, sino detenerse a hacer mucho más a los temas importantes de lo que te interese, ¿no? Y eso cada vez está perdiendo, ¿no? Porque todos queremos unas relaciones rápidas. Ahora los de mi generación, estamos pensando en lo que es ahora slowliness, y es el detenernos un poco en el mundo. O sea, es buscar con menos rapidez temas importantes para ser más profundos, diría yo, o que de alguna manera rescatar otras historias, ¿no? De hecho, ahora lo que Insight está haciendo en esta nueva versión, estuvimos en México 8 años con Insight Casa Gallina y estuve en el Museo Tamayo, iba y venía. Yo no dejé de vivir en la frontera, pero sí vivía más en la Ciudad de México, iba y venía. Y realmente cuando regresamos, que eso fue en el 2018, decías, bueno, ¿qué lugar me voy a encontrar, ¿no? ¿Qué región me voy a encontrar? ¿Qué binacionalidad? Que ahora hablamos más de regionalidad. Hemos dejado todos los términos de globalización o de ser proyectos tan festivos, sino ser proyectos un poco más profundos de investigación. Y estamos trabajando una nueva versión que es Insight Common Places o Insight Lugares Comunes. Y la idea es el territorio, o sea, la búsqueda de las historias en tu propio territorio. Podría decirse que nos está interesando en este momento lo que es lo local, lo regional. Baja California y el sur de California sigue siendo binacional. También estamos trabajando con un curador en Perú, en Lima, que está buscando temas. Son curadores que después de estar viajando mucho y ser curadores que tienen posiciones importantes en museos o en bienales internacionales, regresan a su casa y de alguna manera hay un regreso a ese lugar. En ese caso era Miguel López, y él empezó a trabajar con mujeres en el Amazonas, con mujeres que estuvieron durante el COVID en problemáticas de encierro. Y bueno, y también estamos trabajando en Sudáfrica con otra curadora, Gaby Novo, que también están trabajando artistas en su localidad. Y aquí Andrea Torreblanca, que es la curadora, directora de los proyectos en esta región, está buscando estas microhistorias de Tijuana y de San Diego y de Baja California, de Mexicali, Ensenada. También nos estamos abriendo, que la frontera binacional no es nada más Tijuana. La frontera es mucho más que eso y que impacta el tema del agua, el Pacífico, desde Ensenada hasta Long Beach y todo ese Pacífico que tenemos de alguna manera también al este con Mexicali, Tecate. ¿Qué pasa con esos lugares? Entonces estamos buscando otras posibilidades y buscando otros temas que creo que serían interesantes para los jóvenes, ¿no? Hay un personaje que yo quiero mucho, se llama Joseph Dara. Es uno de los grandes antropólogos del mundo. Y cuando llega a Tijuana se encuentra, él va a las colonias y toca el pelo de los niños y dice, aquí no hay hambre como en otros lugares terribles. Dice, aquí en la fricción de la frontera, en el choque entre lo anglo-latino, entre el inglés y el español, entre el catolicismo y el protestantismo, entre lo blanco y lo mestizo, puede crearse una nueva capacidad, una nueva calidad de cultura, una nueva manera de hacer las cosas, una manera diferente en la fricción, en este encuentro especial que se da en Tijuana. Y quiero añadir una pregunta, y quiero un tema en el que acabas de participar, las casas de Mexicali. Entonces te pongo los dos temas para que los platiques. Mira, estaría totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos una muy particular fricción que nos hace diferentes, o nos hace especial. Tenemos esa capacidad de poder ser mutantes también, ¿no? O sea, es un lugar muy, muy importante en ese sentido. O sea, a esa fricción, esa frontera, económica, de los idiomas, de la cultura, de las infraestructuras, o sea, de cómo está una ciudad organizada junto a la otra,
cómo el choque no solamente en lo económico, sino hasta lo visual. O sea, pasas a San Diego y ves verde, y pasas a Tijuana y bueno, ahorita está muy verde porque ha llovido maravilloso, entonces todos tenemos esa virtud, pero sí el contraste es muy interesante, ¿no? Y no solamente lo interesante, yo sí creo que la fricción es un motor y una instiga a la producción artística. Y no en balde tenemos en este lugar maravillosa producción artística en muchos de los ámbitos, ¿no? En la escritura, en el video, en la música, en el arte, y bueno, y no digamos en otros ámbitos académicos. Y eso sigue siendo la riqueza del lugar, ¿no? O sea, va a ser, esa es la riqueza y esa es la particularidad de esta frontera o de estas fronteras, ¿no? Porque son varias, pero todas en conjunto. De lo que hicimos en Mexicali fue interesantísimo, eso fue parte de estas microhistorias que Andrea nos hace ver, porque realmente son los investigadores, los curadores y los artistas. Nosotros, con este proyecto de Lugar Común, la idea es el efecto sedimentario. Ella hace todo un planteamiento de los sedimentos, tanto los sedimentos geográficamente hablando, geológicamente hablando, sino también los sedimentos de la migración que van puliendo y van dejando huella y van cambiando, así como el viento, así como las rocas, el agua, también todos los que estamos en este lugar tenemos esta fricción, que yo creo que es como lo que estábamos tratando de definir. Y en ese marco encuentro a Pastizal Zamudio, que es un artista en Mexicali muy joven, en el que en su proyecto de investigación sobre varios temas que él estaba interesado, dice, yo quiero regresar a la casa donde nací, que es la casa que está en Mexicali, que es una casa que ahora pertenece a la UABC, a la universidad, es el UNICOM, que es el Centro Comunitario de Enfermería. Y es una casa que fue construida, realmente fue el lugar de construcción de habitación de interés social, de un proyecto social de un gran arquitecto, Christopher Alexander, que estaba en Berkeley en los años 70 y que fue invitado por el director de arquitectura de la facultad de la UABC a trabajar en Mexicali, a dar una plática, y él dijo, quiero hacer un proyecto. Y esto es algo que de veras yo descubrí aquí. No se te cierran las puertas. Si tú dices en Tijuana, quiero hacer esto, o sea, la gente dice, bueno, ¿por qué no? O sea, como todo es posible, hay esta posibilidad. Algo que yo descubrí siendo de la Ciudad de México, yo decía, bueno, por supuesto que en México no voy a llegar y ni el delegado me abre la puerta de las delegaciones, ¿no? O sea, tienes que tener toda una infraestructura para tener aquí el presidente municipal, el director de las organizaciones, el maquilador, el del centro cultural. Hay una camaradería y flexibilidad y una fricción diferente también en San Diego, porque tampoco es Washington, tampoco es Nueva York, ni tampoco es Los Ángeles. Entonces eso nos da una paridad, ¿no? Que hay que aprovechar. Y bueno, en Mexicali empezamos a descubrir a Christopher Alexander, todas sus grandes publicaciones sobre arquitectura de patrones, un gran maestro de muchos arquitectos de las escuelas de arquitectura. Y bueno, hicimos una conferencia de 3 días con arquitectos urbanistas de los dos lados de la frontera. Vinieron algunos de los arquitectos que construyeron esas casas, teóricos, sobre, pues también qué es el fracaso y el tema de la vivienda que seguimos teniendo, ¿no? O sea, la vivienda social, que sigue siendo una utopía y sigue siendo un problema ahora la vivienda de migración para atender a nuestras migrantes. Entonces, no es solamente traer el tema del pasado histórico, sino hablar de un presente que estamos muy latente y que además es un presente que lo vemos día con día, los que vivimos aquí, y plantearnos un futuro, o sea, qué futuro es el futuro que podemos visualizar, o por lo menos que los artistas nos dan esta posibilidad, creo yo, de ver algo diferente y cuestionarnos y hacernos más conscientes de nuestra realidad social, ¿no? Muy bien, fue
algo maravilloso. Claudia, a tus órdenes, cuéntanos. Tengo más comentarios en el Facebook. Dice Patricia, lo que ahora se denomina mindfulness o atención plena es una pausa, respira. Linda Caballero Sotelo te manda aplausos también. Gracias. Dice, estoy encantada con Carmen, muchas felicitaciones. Luego si te das una vuelta para poderlos saludar y saber cómo está, ¿no? Carmen, quisiera preguntarte un poco de lo que hiciste en Casa Gallina, en el centro, y si consideras que al haber regresado, digamos, al centro a trabajar, pero tú ya determinada por esta binacionalidad, que Norma Iglesias me regañaría porque es esta transfronteridad, ¿no? Entonces, ¿tú cómo consideras que cuando vuelves y ahora haces Casa Gallina con el proyecto de Insight, pero ya determinada por esta transfronteridad, ¿qué nos puedes decir que enriqueció este proyecto ya, digamos, fronterizando el centro? Bueno, gracias por preguntar eso, pero en primer lugar, yo regresar a la Ciudad de México después de 20 y tantos años fue muy interesante, o sea, volverme, profesionalmente quiero decir, no solamente en la posición del Tamayo y reencontrarme con maravilloso para poder también llevar al Museo Tamayo la transfronteridad, llevar también esta posibilidad de poder trabajar diferente, de producción artística, muchas cosas que no se usaban tanto en los museos y que dices, bueno, hay como que darles una sacudida. Fue maravilloso porque, bueno, ahí me dio la oportunidad Teresa Vicencio, que estaba de directora del INBA, y dije, encantado, ¿no? Yo me voy para allá un rato y hacer ese museo. Pero se da que habíamos estado trabajando como director artístico y curador con Osvaldo Sánchez, diferentes versiones desde el del Insight 2000 y 2005, y cuando descansamos en cada una de las versiones, hay nos alejamos de alguna manera, nos descansamos realmente en el sentido práctico e intelectual de lo que se hace, en la producción. Y cuando la pregunta venía, bueno, ¿cuál es el siguiente insight? Él propone al consejo, ¿por qué no un proyecto que sea de barrio? O sea, probar realmente un proyecto que la localidad sea el barrio. Se seleccionó el barrio de la Santa María la Ribera. Se hizo un proyecto que nos alejamos podríamos decirle, de la parte artística de lo que normalmente en el ecosistema, ¿no? O sea, no hay programa público, no es una institución para los visitantes del arte, sino para el barrio. O sea, para los que viven ahí, vivir con artistas y que además era probar el arte y la vida cotidiana, ¿no? También se hizo un planteamiento muy importante sobre nutrición, la problemática entonces teníamos huerto urbano, se estableció un huerto urbano, un huerto en el que producía para el barrio y para la localidad. Se estableció también la cocina abierta, hablar de que invitar a chefs importantes o cocineros, pero la salud y la alimentación, temas que son primordiales. Y luego también los artistas era también trabajar dentro de ese contexto. Fue muy difícil en cierta forma porque nosotros teníamos un modelo de trabajo binacional, bicultural, mucho más global en el mundo del arte, y fue cerrarnos, y afortunadamente nuestros patronos creyeron en Insight, en decir, vale la pena esta investigación de la localidad. Y se hizo 6 años, nosotros nos retiramos, Casa Gallina sigue trabajando en el barrio, nos regresamos aquí a la frontera, y yo creo que lo que estamos haciendo tiene un dejo de equilibrio ahora. No estamos regresando a la región hace 2 años con este interés de lo territorial, transfronterizo, binacional y la producción artística de nuestra región. Qué fuerte. Se nos fue el tiempo.
Señor Galicot, te voy a pedir que le pidas a Carmen unas últimas palabras para cerrar y para despedir el programa. Gracias a la gente que está en Facebook. Carmen se va a dar una vuelta al ratito para escuchar sus preguntas y para ver sus comentarios. Muchas gracias. Carmen, es un placer, por supuesto, que es un regalo para la frontera, tu presencia, tu inteligencia, tu capacidad de entender y vivir, y la audacia que te comenté antes, que desde luego debe estar acompañada de pasión. Y me parece a mí que este diálogo ha sido muy lindo, se nos fue el tiempo muy rápido, conocer, porque tienes una cualidad, tenemos en el mundo lleno de thinkers, gente que piensa ideas, pero pensar y producir thinkers and doers no es tan fácil, es casi imposible. Y el hecho de que tú seas una thinker que realizas sueños y cosas extraordinarias con gran generosidad, nos hace admirarte y quererte y pensar que pues, es un regalo para esa zona en este tiempo especialmente. Gracias. Coméntanos algo, jóvenes. Muchas gracias, me encantaría ver todos los saludos y verlo, pero te agradezco muchísimo porque tu comentario de eso de producir cosas, ¿no? De hacerlas. Sí creo que ya lo de decir soy historiadora del arte, eso ya ni vale la pena, porque lo que me gusta hacer ahora es productora, es producir, es llevar a cabo esos sueños de los pensadores, porque eso es como mi parte de lo que yo aporto al proyecto de Insight, es poder lograr lo que un artista está pensando que se puede hacer, o sea, sí se puede hacerlo, y una organización que sigue pensando en el futuro y en los futuros de estos jóvenes también, y que además darles toda la oportunidad del mundo que, como sabemos, todos hemos tenido, y creo que tenemos que seguirles dando, ¿no? Es seguir siendo, pues, dadores de muchas oportunidades. Muchísimas gracias, Claudia y don Pepe. No, qué gusto, Carmen. Y bueno, pueden meterse a insight.org, ahí pueden encontrar toda la información referente y ahí hay contacto también para que se contacten con Carmen. Ella también se va a dar una vuelta en el Facebook para verlos. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Carmen. Gracias, señor Galicot. Muchas gracias, Gaby Palazuelos, como siempre, tras bambalinas. Y nos vemos la siguiente semana aquí en A Tiempo y Bien. Ahora vamos a tener a Kenia Samarripa. Ella es la directora ejecutiva de Asuntos Comerciales Internacionales de la San Diego Chamber of Commerce, una tipaza también, así que nos vemos aquí la próxima semana a las 6 de la tarde en A Tiempo y Bien. Gracias por acompañarnos, nos vemos la semana que entra. Un gusto. Tijuana. 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 Tijuana is innovation and manufacturing at a world-class level. Is skilled and high-tech industrial labor. Is San Diego's business and economic partner. Is the gateway to a smarter border, is a dynamic destination, and our gateway to Mexico. Is diverse and inclusive. Is binational and bicultural. Is a hub of art and cultural innovation. Is surprising, a place that will open your eyes. Is a treasure trove of wonderful food, beer, and wine. Is part of San Diego's binational community. Is social innovation and philanthropy. Is San Diego's innovative, dynamic, and vibrant collaborator. Tijuana is an open and plural society, a cluster of many communities that welcomes everyone. Tijuana is our friend, our neighbor, and our partner. Tijuana. 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 Tijuana is the future.